Ok. En el tema de la licitación pública y el concurso público, son dos procedimientos de selección muy similares. ¿Similares en qué sentido? En que las etapas son las mismas y el tiempo para llevar adelante también son las mismas. Es decir, tanto en la licitación pública como en el concurso público, el tiempo mínimo que debe de utilizarse desde la convocatoria a la presentación de la propuesta es de 22 días. ¿Correcto? Es de 22 días. Sin embargo, tenemos la adjudicación simplificada que también es similar, digo similar, no igual, similar la adjudicación simplificada a la licitación pública y el concurso público. Es similar. Lo único que varía en la adjudicación simplificada, como su mismo nombre dice simplificada, es que se hace de manera más rápida, en el menor tiempo posible. Miren, desde la convocatoria hasta la presentación de la propuesta, 3 días. Miren, 3 días. Por eso su nombre dice adjudicación simplificada. Y una adjudicación simplificada, ¿para qué tipo de procesos es? Revisemos. Una adjudicación simplificada va a ser para todos los tipos de requerimiento, pero va a fluctuar para bienes para los montos mayores a 8 UITs y menores a 400.000 soles. Servicios en general, mayores a 8 UITs, menor a 400.000 soles. Consultorías, mayor a 8 UITs, menor a 400.000 soles. Y para obras, mayor a 8 UITs y menor a 1.800.000 soles. Entonces, eso es lo que eh, enmarca el procedimiento de selección de adjudicación simplificada. Como le digo, es similar a los procesos tanto de la licitación pública como el concurso público, pero lo que distingue a la adjudicación simplificada en este caso es de un menor tiempo, ¿no? Desde la convocatoria hasta la presentación de la propuesta son solo 3 días. Eso también hay que tenerlo presente, cosa totalmente distinta a la licitación del concurso público, donde el tiempo mínimo es de 22 días. Ahí estamos en tiempo mínimo, que es el días más, ¿correcto? Y que ustedes saben que un proceso de requerimiento de bienes, cuanto más tiempo lleva el proceso, normalmente más problemático para cada una de las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios que requiere una entidad del Estado es para el funcionamiento y operatividad de cada uno de estos, ¿no? Entonces, eh, por eso es que muchas veces se quiere hacer procedimientos vulnerando este tipo de procesos por el tiempo que nos lleva para hacerlos a través de adjudicación simplificada, a pesar de que el monto y el requerimiento no son parte de ese proceso, ¿no? No son parte de ese proceso. Por ejemplo, el requerimiento de 1.000.000 de soles, ya sabemos que no encajaría en una adjudicación simplificada, un requerimiento de bienes por 1.000.000 de soles. No enmarcaría dentro de una adjudicación simplificada. Pero si yo lo hago por un conjunto de requerimientos, podríamos de una otra manera encasillar esos requerimientos, ¿no? Pero la normativa no te permite eso. Está totalmente prohibido, en este caso, hacer requerimientos parcializados, ¿no? Las ofertas se pueden subsanar por error material o formal dentro de los 3 días adicionales, ¿no? También documentos emitidos por entidades públicas o privadas que ejercen una determinada función pública, siempre y cuando estos documentos tengan la fecha anterior al proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, si hoy día se cierra el proceso de selección y me olvidé adjuntar, por ejemplo, mi RNP, por decir se me ocurre, eh, y mañana ya empieza la evaluación, en este caso ya de cada uno de las propuestas de los proveedores, el proveedor puede decir que por error involuntario no adjuntó el RNP,
Eso no quiere decir que el RNP recién lo va a sacar hoy día y mañana lo va a recoger, no. Esa omisión involuntaria no es otra cosa que el RNP, si bien es cierto que lo tenía en la mano ya, lo tenía hace una semana, pero en ese momento no lo adjuntó por un error involuntario. Entonces, en el RNP sale la fecha de expedición, ¿no?, del Registro Nacional de Proveedores. Si dice la fecha, hoy día se cierra el proceso y hoy día estoy sacando mi RNP, prácticamente ese documento no sería una subsanación, ¿no? No sería una subsanación, por lo tanto no sería procedente esa subsanación. Va a ser una subsanación siempre y cuando el RNP tenga fecha anterior al proceso de selección. Cuando existe divergencia entre números y letras, se privilegia lo segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si he puesto en una de mis propuestas que el monto a cobrar será de 10 soles por kilo, 10 soles, en letras está 10 soles, pero en números está 8 soles, 8, prácticamente la que predomina o se privilegia es la que está literalmente escrita, ¿no? La que está en letras. Entonces, eso es un error también, y como acá mismo dice la normativa, la divergencia entre números y letras se privilegia normalmente la que está detallada en las letras, ¿no? Por lo tanto, eso también es subsanable. Y la corrección de errores aritméticas, ¿no? Cuando yo sumo 2 más 3, debería ser 5, pero por error le pongo 2 más 3, 4. Entonces, este es un error aritmético que se podría subsanar de una u otra manera para poder seguir participando en el proceso de selección. Entonces, son errores que se pueden subsanar siempre en cuando se enmarquen dentro de ciertas características, ¿no? Estos errores materiales o formales que podríamos notar en cada una de nuestras propuestas. Entonces, la ley de contrataciones no es una ley tan rígida, ¿no? Donde te encuentre un error material y prácticamente te descarta, ¿no? Si no te da la posibilidad de que tú puedas subsanar, pero dependiendo de las características de la subsanación tal como lo estamos viendo en este momento. Ser errores aritméticos, divergencia entre números y letras, y cuando los documentos emitidos por entidades públicas o privadas están prácticamente con fecha de emisión eh, antes de la ejecución de un determinado de selección y no en el procedimiento mismo o posterior al procedimiento, ¿no? Eso ya no sería una subsanación. La selección de consultores individuales o selección individual de consultores, que es uno de los procedimientos esenciales que vamos a ver por acá. ¿Qué nos dice la selección de consultores individuales? Nos sirve para contratar qué cosa o solicitar consultorías de profesionales en determinada materia, como lo hemos mencionado. Profesionales altamente especializados, cuya retribución monetaria va a fluctuar entre montos mayores a 8 UITs y menores a 40.000 soles. ¿Qué nos dice esta? La selección de consultores individuales nos dice que los pasos, los procedimientos son, por ejemplo, si ustedes, estimados estudiantes, son unos expertos en determinada materia y quieren participar en estos procesos, en la selección de consultores individuales. Lo primero que tienen que es su expresión de interés. Lo primero. Obviamente, hay una convocatoria inicialmente, hay un registro de participantes, ustedes ya se registraron, y lo básico y principal y fundamental es que ustedes tengan o emitan una expresión de interés de acto privado de querer participar en este proceso. Ese es el primer paso principal, la expresión de interés. Eso lo envía en un sobre cerrado. Esta expresión de interés va a ser producto de una calificación y evaluación por parte, en este caso, del órgano encargado de las contrataciones, y que previamente ya está identificado qué factores son las que se van a tener en cuenta, con las que se van a evaluar para que estos profesionales sean evaluados y calificados. Uno podría ser la experiencia que tienen en el campo profesional,
¿Qué es más? Te daña el puntaje correspondiente. 60 puntos para la experiencia profesional. La calificación para ocupar el puesto, 30 puntos. Y la entrevista que se va a realizar por parte de los miembros que están llevando adelante este procedimiento de selección. La entrevista 10 puntos sumado, ustedes pueden observar que nos da 100 puntos. Entonces la persona o el profesional que saque el mayor puntaje de la evaluación de cada uno de los factores, obviamente es el que se le va a otorgar la buena pro correspondiente en acto privado. Una vez entregado la buena pro, se hace público esto en el SEACE. ¿Correcto? Se hace público en el SEACE. Entonces la selección de consultores individuales tiene esa característica, ¿no? Repito, y nos vamos a... Normalmente es para montos que fluctúan mayor a 8 UITs y menor a 40.000 soles, que podrían ser prorrateados durante un año, 6 meses, qué sé yo. Va a depender o del tiempo que se requiere de un profesional. Pero estos requerimientos, repito, son anuales. Se hacen una sola vez. Todo requerimiento es anual. No voy a pensar, no, yo puedo hacer un requerimiento de un consultor por 20.000 soles en el primer trimestre y en el último trimestre otro profesional de 1.000 soles sumados es 40.000. No, no es así, sino es que es un solo requerimiento máximo de menor a 40.000 soles y mayor a 8 IPs. Y es en un solo proceso, ¿no? Entonces, esto es los pasos a seguir para los profesionales especialistas en determinada materia que quieren su servicio de consultoría ante el requerimiento de una entidad del Estado por parte de sus distintas especialidades, ¿no? El otro es la comparación de precios, que también lo mencionamos en la tablita. ¿Recuerdan ustedes? Sirve la comparación de precios. Sirve para compra de bienes y el requerimiento de servicios en general, pero por montos que fluctúan mayor a 8 UITs y menor a 15 con la comparación de precios. Igualito, para servicios en general, mayor a 8 UITs y menor a 15 OITs. ¿Correcto? Eso es para el tema de la comparación de precios. ¿Y en qué casos se utiliza la comparación de precios aparte de la cuantía? Ya hemos visto que la cuantía, vuelvo a repetir, fluctúa entre mayor 8 UITs y menor a 15 UITs para bienes y servicios en general, mayor 8 UITs y 15 y menor a 15 UITs para servicios en general. Pero ¿qué características debe tener el bien? Miren, el bien debe ser de disponibilidad inmediata. Debe ser fáciles de obtener. Debe ser de una oferta establecida ya en el mercado. No debe ser un bien que recién se pretende fabricar, ciertas características. No, sino debe ser un bien que ya está establecido en el mercado. Y debe ser un bien no fabricado según descripción. Por ejemplo, un vaso de vidrio, ¿no? ¿Tiene disponibilidad inmediata? Tiene disponibilidad inmediata. Fácil de obtener, ¿sí? Nos vamos a cualquier tienda que vende vasos, lo vamos a obtener. Oferta establecida en el mercado, los vasos tienen ciertas características. No fabricados según descripción, los vasos sabemos nosotros que podrían distinguirse por su tamaño alguno, pero normalmente ya vasos que tienen características definidas, ¿no? Entonces, si una entidad del Estado requiere vasos, por decir, estamos poniendo un ejemplo, vasos, estaría enmarcado dentro de este requerimiento de comparación de precios. En el caso de bienes, requiero bienes, de repente para un evento, no sé, interno, que tiene una determinada entidad que requiere comprar una cierta cantidad de vasos, mayor a 8 UITs y menor a 15 UITs, y que necesariamente, repito, esta tiene que reunir el bien ciertas características, que deben ser, esta es la que tenemos acá, deben cumplir estas condiciones. Otro podría ser una CIA, ¿no?
sillas de plástico, por ejemplo. Ustedes se van al mercado, van a ver las sillas de plástico, casi todas tienen las mismas características en común. Disponibilidad inmediata, fácil de obtener, oferta establecida en el mercado, no fabricado. Estoy mencionando algunos bienes, ¿correcto? Entonces, esta característica, por ejemplo, una entidad solicita sillas de plástico 5 millares, qué sé yo, y por lo tanto hay un informe del órgano encargado de las contrataciones que requiere 5 millares de sillas de plástico y se presentan 3 cotizaciones como mínimo, podrían ser más, pero como mínimo 3 cotizaciones. ¿Quién es el que va a ganar? Aquel que me ofrece quién? El menor precio en las sillas, es decir, precio unitario, ¿no? El que me ofrece un menor precio unitario por silla va a tener qué cosa? La buena pro, así inmediato. 3 cotizaciones como mínimo, el que me ofrece un menor precio, se le da la buena pro, se publica en el CAC y se da el consentimiento de la buena pro. ¿Correcto? Si es un solo proveedor, se le da en el día el consentimiento de la buena pro. Si es varios proveedores, se espera hasta 5 días hábiles para dar la buena pro correspondiente. Esto es en el caso del procedimiento de la comparación de precios, tal como ustedes pueden ver. Repito, el meollo del asunto está aquí, en el cumplimiento de ciertas condiciones. Acá, por ejemplo, el requerimiento de ciertos bienes, de repente un poquito más lejos, si queremos poner el nombre, no estaría este procedimiento de selección que se conoce como comparación de precios. ¿Por qué? Posiblemente hay bienes que son difíciles de obtener en el mercado, ¿no? Por ejemplo, unos UCBs de determinadas características que requieren ciertos equipos de cómputo. Van a ser difíciles de obtener. Posiblemente existen ciertos proveedores nada más en el mercado, algunos cuantos que ofrecen ese producto en el mercado. Por lo tanto, ese tipo de requerimiento no estaría entrando dentro de este procedimiento de selección que se conoce como comparación de precios. Repito, el meollo está en que éstas cumplan ciertas condiciones que lo tenemos ahí. Disponibilidad inmediata, fácil de obtener, oferta establecida en el mercado. ¿Correcto? Continuamos. En el tema de la subasta inversa, que es otro de los procedimientos de selección, que si nos vamos a la tablita, la subasta inversa electrónica es para la adquisición de bienes y servicios en general siempre y cuando los montos sean mayores a 8 UITs, la subasta inversa electrónica. ¿Qué características tiene? Estimados jóvenes, lo vamos a ver luego de un pequeño break que vamos a realizar de unos 15 minutitos para estirar las piernas y tomarnos un cafecito. ¿Correcto? Jóvenes, 15 minutitos, volvemos.
Bien, continuamos. A ver, estábamos en, si no me equivoco, subasta inversa electrónica. Bien, estábamos en, nos quedamos en subasta inversa electrónica, para lo cual habíamos nosotros retornado a la tablita que contempla en el tema de requerimientos, bienes y servicios en general, ¿no? Pero la cuantía es que estos sean mayores a 8 UITs. Esa es la característica, que estas sean mayores a 8 UITs. ¿Qué contempla esto de la subasta inversa electrónica? Por medio de este procedimiento, vamos a ver que se va a contratar bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica, ¿no? Y que se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. Los bienes y servicios comunes son aquellos que han sido ya estandarizados por el mercado, por el cual lo único que importa evaluar es el precio, ¿no? Es decir, el factor precio se convierte en el más importante al momento de decidir por qué proveedor vamos a optar, ¿no? Es decir, el proveedor que nos ofrece un menor precio es el que va a obtener la buena pro en el procedimiento de selección. A ver, pongamos un ejemplo. El papel bond de 80 gramos normalmente es un bien que cuenta con una ficha técnica porque el papel bond de 80 gramos es único, ¿no? En el mercado, así como la gasolina de 90 octanos, que también es único en el mercado. Vayas a cualquier grifo donde vayas, siempre va, la gasolina de 90 octanos va a tener la misma característica, ¿no? El papel de 80 gramos, vayas donde vayas en cualquier proveedor, siempre el papel va a tener cierta característica ya definida, por lo tanto va a contar con una ficha técnica determinada, ¿no? Entonces estas características de una u otra manera ya han sido estandarizadas por el mercado, ¿no? Es decir, son iguales sin importar quién las fabrique o comercialice, por lo que lo único que importaría qué cosa es, sería en este caso el precio, ¿no? Lo único que importaría es el precio. Estamos hablando de la subasta inversa electrónica. Entonces, el acceso a la subasta inversa electrónica y el procedimiento correspondiente necesariamente deben ser realizados directamente a través del SEACE, ¿no? Miren, el SEACE, la plataforma del SEACE se convierte en una herramienta para que se realice este procedimiento de selección que se conoce como la subasta inversa electrónica, que necesariamente tiene que hacerse a través del SEACE. No nos olvidemos que Perú Compras, que ya sabemos que es una institución que es parte del proceso de contrataciones, es la encargada de generar y aprobar las fichas técnicas de tanto bienes y servicios que deben ser convocados necesariamente en este procedimiento de selección que se conoce como subasta inversa electrónica. Entonces, todos los bienes y servicios que se hacen a través de este procedimiento de selección que se conoce como subasta inversa electrónica necesariamente tienen que tener sus fichas técnicas que deben estar generadas por Perú Compras. Entonces, las que son incluidas en un listado de bienes y servicios comunes al que se accede a través del SEACE pueden ser de una otra manera objeto de modificación o exclusión previo sustento técnico. Entonces, la contratación por medio de la subasta inversa electrónica es obligatoria ¿a partir de qué? A partir del día calendario siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE, siempre en cuando que dicho bien o servicio no se encuentran incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Si es que hubiera un acuerdo marco, no nos olvidemos que debe de ser evaluado
o se debe evaluar cuál de estas metodologías es más eficiente, ¿no? Es decir, las entidades pueden emplear otro tipo de procedimiento de selección, para lo cual deben obtener previamente la autorización de Perú Compras. Antes de efectuar la contratación, necesariamente deben adjuntar un informe técnico que justifique su necesidad conforme con los requisitos que puede establecer una determinada institución del Estado, ¿no? En el caso de que con anterioridad a la publicación de las fichas técnicas, una entidad haya convocado a un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y servicios, ésta debe continuar con dicho procedimiento. En el caso de que dicho procedimiento sea declarado desierto, que puede ser un caso, la convocatoria ulterior puede ser efectuada por subasta inversa electrónica o por adjudicación simplificada. En este caso, el procedimiento de subasta inversa electrónica tiene, como todos los procedimientos, un conjunto de etapas, ¿no? Una, la convocatoria, donde se debe tomar necesariamente en cuenta el plazo mínimo que debe mediar entre la convocatoria y la etapa de apertura de ofertas, y periodo de lances, que es de 5 días hábiles, salvo que el procedimiento tenga un valor referencial mayor a 65 UITs, ¿no? En cuyo caso el plazo mínimo es de 8 días hábiles. Hay un registro de participantes. En la etapa de registro de los participantes se deberá desarrollar necesariamente dentro de las 24 horas de los días previstos. El participante solo va a tener acceso a la información correspondiente a su propio registro. Para el que el proveedor pueda registrarse como participante, necesariamente debe ingresar al SEACE con su usuario y contraseña correspondiente, ¿no? Luego debe registrar su oferta, cada uno de los proveedores. Para que el proveedor pueda registrar su oferta en el SEACE, previamente tiene que registrar los datos de su representante legal, luego presentar su oferta. El proveedor deberá adjuntar el archivo digital donde ésta debe contener los documentos escaneados de su oferta, según lo requerido en las bases y los requisitos de habilitación exigidos en la ficha técnica correspondiente. Luego existe una apertura de ofertas y periodo de lances. En esta etapa ya se realiza en la fecha señalada, de acuerdo al calendario, no sin antes de iniciar esta etapa, se verifica el registro y la presentación de 2 ofertas como mínimo. En caso contrario, el procedimiento es declarado desierto si es que no hay 2 ofertas como mínimo, ¿no? Eso hay que tener presente, ¿no? Finalmente, se le otorga la buena pro. En este caso, el órgano encargado de las contrataciones va a elaborar un acta de otorgamiento de la buena pro con el resultado del primer y segundo lugar obtenido en cada ítem, ¿no? El sustento debido en los casos en que los postores sean descalificados. En últimos casos debe detallarse por qué motivo, ¿no? Asimismo, las subsanaciones que se haya presentado también debe estar claramente detallado en cada una de las actas. Y finalmente, esta acta deberá ser publicado en el SEACE el mismo día que se otorga la buena pro, para que en este caso el proveedor tenga conocimiento inmediato y pueda de una u otra manera ya solicitar la contratación correspondiente, ¿no? Es decir, la subasta inversa electrónica tiene 4 etapas bastante puntuales, que es la convocatoria, el registro de participantes, apertura de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. La subasta inversa electrónica, nosotros posiblemente por ahí hemos escuchado esta palabrita subasta, pero no el término inversa. Si le quitamos inversa electrónica y nada más nos centramos en subasta, ¿qué entendemos por subasta? Subasta no es otra cosa que aquella actividad donde normalmente el martillero se para al frente, pone un artículo delante de todos los presentes y dice: ¿quién da más por este producto? ¿Quién da más por este bien? Que podría ser un vehículo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto dan por este vehículo? Y empieza el tire y afloje de parte de cada uno de los participantes, ¿no? No, yo doy $100, yo doy $120, yo soy
yo doy $180, entonces el martillero le va a dar la buena pro a aquella persona que ofrece más por el vehículo, ¿no? Por ejemplo, si parte de una base de $100 y al final hay una persona que ofrece $1,000 y ya no hay otra que ofrece más de 1,000, obviamente ese que ofrece los $1,000, que es lo máximo ofrecido por ese vehículo, le va a dar la buena pro y le va a entregar el vehículo correspondiente a cambio de los $1,000, ¿no? Eso, por ejemplo, es una subasta, ¿no? Una subasta de bienes, de vehículos, se puede subastar una casa, es decir, un conjunto de artículos, ¿no? Que podría darse en un determinado momento. Pero cuando hablamos de subasta inversa, miren, estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Que se hace en esta subasta que les acabo de mencionar. Es decir, si ahora se presentaba un bien y yo partí de una base para al final darle el vehículo al que me ofrece más por ahora es al revés, ¿no? El Estado lanza la convocatoria, requiere, por ejemplo, gasolina de 90 octanos para todas las entidades del Estado. Y obviamente al frente hay un conjunto de proveedores, ¿no? Que brindan este bien, la gasolina de 90 octanos. Entonces, el que a mí me ofrece un menor precio por galón es el que va a ganar. Entonces, como pueden ver, es a la inversa, por eso dice subasta inversa, ¿no? Es a la inversa. Es decir, el Estado dice, ¿quién me vende la gasolina por galón de 90 octanos a un menor precio? De los 10 participantes. Entonces, cada uno presenta su propuesta de manera electrónica, y ahí viene la otra palabra electrónica, de la cual la entidad convocante lo evalúa y el que me ofrece, obviamente, a un menor precio, es el que va a obtener eh, la buena pro correspondiente, ¿no? A eso se refiere, estimados estudiantes, cuando hablamos de la subasta inversa electrónica, que es un procedimiento, como ustedes pueden ver, un procedimiento eh, muy particular y totalmente distinto a una subasta que regular o normalmente nosotros lo habíamos escuchado o conocido en algún momento, ¿no? Entonces, volviendo a la tablita, la subasta inversa electrónica va a ser para la adquisición de bienes o servicios en general, siempre y cuando éstas sean mayores a 8 UITs y que normalmente tengan lo que se conoce como una ficha técnica, ¿no? Para bienes eh, que normalmente tienen una característica estándar en el mercado, como le decía el papel bond, por ejemplo, la gasolina 90 octanos, entre otros tipos de bienes que reúnen ese tipo de características, ¿no? Y esa ficha técnica normalmente es aprobada por el organismo que es parte del sistema de contrataciones, que en este caso es Perú Compras. Entonces, hemos visto el procedimiento de selección subasta inversa. Ahora veamos el procedimiento de selección que se conoce como la contratación directa. La contratación directa, ustedes pueden ver que también está enmarcado para una determinada cuantía monetaria y requerimientos de ciertas características como bienes, servicios en general y obras, ¿no? Acá no entran lo que son consultorías. Eso que quede bien claro. Siempre en cuando la cuantía fluctúe, que en el caso de bienes sea mayor a 8 UITs, en el caso de servicios en general sea mayor a 8 UITs y obras sean también estas mayores a 8 UITs. Ahí se hace lo que se conoce como la contratación directa. Pero ¿en qué condiciones se aplica este procedimiento de selección? Eh, este procedimiento de selección se aplica en casos bastante excepcionales, ¿no? Las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor sin la necesidad de realizar un procedimiento. Es decir, se salta, ¿no? Desde la etapa preparatoria hasta la etapa ya de ejecución contractual. Prácticamente se obvia
la etapa de procedimiento de selección, ¿no? Esa es la característica, por ejemplo, de este tipo de procedimiento de selección. Salta prácticamente esta segunda etapa que se conoce como el procedimiento de selección. Se va directo desde la etapa preparatoria hasta la etapa de ejecución contractual. Eh, Normalmente siempre que en razón de costo de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer las necesidades y siempre que no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, es posible que dos entidades contraten entre sí. ¿Correcto? Sin embargo, la entidad que actúe como proveedor no debe ser empresa del Estado o realizar actividad empresarial de manera habitual. Se considera, por ejemplo, el tema de habitual a la suscripción de más de dos contratos en el objeto de la contratación en los últimos 2 meses. ¿En qué circunstancias se aplica este procedimiento de selección que se conoce como la contratación directa? Nos vamos aquí a la tablita, por ejemplo, en una situación de emergencia, ¿no? Cuando el país se encuentra bajo esta eh, situación, se configura, por ejemplo, a los acontecimientos catastróficos, ¿no? Aquellos de carácter extraordinario, ocasionados normalmente por la naturaleza o por acción u omisión del obrar humano, ¿no? Que algunas veces genera daños que afectan a una determinada comunidad, ¿no? Otro podría ser un terremoto o situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional que están dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaban la consecución de los fines del Estado, ¿no? Por ejemplo, un conflicto interno, una guerra interna o externa, ¿no? Otras situaciones que supongan un grave peligro, que son aquellos en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores puedan ocurrir de manera inminente, ¿no? En el sentido de que se debe esperar a que las situaciones descritas en los párrafos precedentes ocurran eventos realmente incontrolables por parte de las personas, ¿no? Otro podrían ser las emergencias sanitarias, como lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con el COVID-19, que son aquellas que de una u otra manera son declaradas por el Sistema Nacional de Salud conforme a ley de que nos encontramos en una situación de pandemia y por lo tanto hay que declarar un estado de emergencia como país de manera general, ¿no? En dichas situaciones, la entidad necesariamente debe contratar de manera inmediata la cantidad de bienes, servicios en general, consultorías y obras estrictamente necesarios para hacer frente a este tipo de pandemia, como ha sucedido en el caso del Perú, ¿no? De un momento a otro llegó la pandemia y prácticamente nos agarró, eh, como se diría coloquialmente, desprevenidos y por lo tanto se tuvo que realizar algunas compras, alguna adquisición de servicios, consultorías, es más, de repente ejecutar obras, ¿no? Construcción de centros médicos, ambientación de hospitales, construcción de hospitales, es decir, un conjunto de acciones que requerían necesariamente realizarlo en el menor tiempo posible. Ante esa coyuntura, necesariamente se puede actuar para hacer compras de manera directa sin llevar adelante ningún tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, otro es ante una situación de desabastecimiento. Esto no es tan sencillo, ¿no? Necesariamente se tiene que demostrar y comprobar que efectivamente una determinada entidad está en una situación de desabastecimiento, ¿no? No se trata solo de decir yo, titular de una determinada entidad, ¿sabes qué? Ya no tenemos papel bond, ya no tenemos gasolina de 90 octanos, ya no tenemos tinta para impresora, no, sino es que tiene que estar debidamente comprobado. Se configura esto ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio en general o consultoría, ¿no? Debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible
que puede comprometer la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la entidad tiene a su cargo, ¿no? Como por ejemplo cuando un hospital no tiene medicamentos o cuando la policía no cuente con abastecimiento de gasolina para sus patrulleros. En esa coyuntura necesariamente estaríamos hablando de una situación de desabastecimiento eminente que necesariamente implicaría realizar ya de manera bastante urgente una contratación directa para la dotación de estos bienes y servicios, ¿no? Entonces, esta situación necesariamente va a facultar ya a cada una de las entidades del Estado a contratar bienes y servicios solo por el tiempo y o cantidad necesaria para resolver esa situación. ¿Correcto? Entonces, la aprobación de la contratación directa en virtud de la causal de situación de desabastecimiento no constituye necesariamente una dispensa, una excepción o liberación de la responsabilidad de los funcionarios o servidores de la entidad. No, más por el contrario. En el caso de que su conducta origine algún tipo de negligencia o querer saltarse la normativa, necesariamente va a tener que a hacerse cargo de manera bastante responsable de las sanciones tanto administrativas, civiles o penales que podría haber incurrido en un determinado momento. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Hacer compras directas a través del argumento del desabastecimiento, sino es que este debe estar debidamente comprobado y configurado su ausencia, ¿no? Para que el titular de la entidad lleve adelante este tipo de procedimiento que se conoce como desabastecimiento. El otro es la contratación con carácter de secreto militar o por razones de orden interno, ¿no? Que también se puede configurar un procedimiento por este motivo. Por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú o los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran, por ejemplo, efectuar algún tipo de contrataciones de carácter secreto o secreto militar o por razones de orden interno que deban mantenerse en reserva conforme a ley, entonces el objeto de estas compras, de la que va a ser motivo por un tema de seguridad del Estado, debe estar incluido necesariamente en la lista que mediante decreto supremo haya aprobado el Consejo de Ministros debidamente refrendado por el sector correspondiente, ¿no? Entonces la presente causal no es aplicable a la contratación de bienes, servicios en general, consultoría u obras de carácter administrativo o operativo necesariamente para el normal funcionamiento de las instituciones antes mencionadas. Estas contrataciones deben contar necesariamente con la opinión favorable de la Contraloría General de la República, la cual debe estar necesariamente sustentada en la comprobación de la inclusión del objeto de la contratación en la lista a que se refiere el párrafo anterior, y que debe ser necesariamente emitida dentro del plazo de 7 días hábiles desde que se presenta la solicitud. Es decir, este requerimiento tampoco no es tan sencillo, ¿no? Por más secreto, por más bienes que se requiere para la seguridad del Estado peruano, necesariamente tiene que pasar por la autorización de la Contraloría General de la República. Entonces estamos viendo nosotros los mecanismos de control que necesariamente están implementados, ¿no? Ante este tipo de requerimientos de contratación directa. El otro es el de proveedor único. Normalmente en esta se marca cuando los bienes y servicios solo pueden ser obtenidos de un determinado proveedor. Por ejemplo, ¿no? El Estado requiere contratar los servicios de Internet de una zona muy alejada del interior del país, ¿no? Obviamente, nosotros somos conocedores de que no todos los proveedores de servicio de Internet tienen sus antenas distribuidas de manera masiva en todo el territorio nacional, sino es que hay proveedores que están en determinadas regiones y zonas, y por lo tanto, si en esa zona donde el Estado quiere implementar el servicio de Internet para, por ejemplo, los centros educativos que están en esa jurisdicción, y necesariamente, y solo existe un solo proveedor, obviamente no tiene sentido lanzar eh, un determinado proceso sabiendo que solo existe un proveedor, que es el único que existe en el mercado y por lo tanto no tiene sentido realizar un determinado proceso, ¿no? Entonces, cuando los bienes y servicios solo son obtenidos de un determinado proveedor porque no existe otro en el mercado o porque un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos,
eh, necesariamente va a tener que hacerse una compra directa, ¿no? Por ejemplo, si hay un proveedor que ha descubierto la cura contra el cáncer y es el único que ofrece ese producto, obviamente no tiene sentido lanzar un requerimiento de medicamentos para combatir el cáncer de la población, sabiendo que es el único proveedor que ofrece este tipo de productos, ¿no? Por lo tanto, la contratación va a ser de manera bastante directa, ¿no? El otro es cuando hablamos de servicios personalísimos, que son servicios prestados por personas naturales. Se puede contratar servicios especializados, profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, siempre que se sustente, obviamente, de que se requiere la especialidad de un determinado proveedor, ¿no? Relacionada con sus conocimientos profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, ¿no? Entonces, de tal manera que nos permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual, ¿no? O una experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación, ¿no? Entonces, cuando hay servicios personalísimos, también la contratación se va a hacer de manera directa, ¿no? De manera directa. O servicio de publicidad para el Estado, ¿no? Que también es otro de los procedimientos de contratación directa. En este supuesto, la contratación de los mencionados servicios de publicidad para el Estado corresponde a aquellos que prestan directamente los medios de comunicación, tanto televisiva como radial, escrito, cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Que nos permiten difundir un contenido determinado al público objetivo al que se quiere llegar, ¿no? Eso también es con respecto eh, a esta metodología de procedimiento de contratación directa, que repito, es producto de un conjunto de supuestos, ¿no? Más que un procedimiento. Como le decía inicialmente, solo eh, esta contratación directa se va a saltar directamente de las actuaciones preparatorias a la ejecución contractual, obviando toda la etapa de la implementación del procedimiento para darle la buena prueba a un determinado proveedor, porque la característica de esta contratación directa se enmarca en una serie de características como es la que les acabo de mencionar, ¿no? Situación de emergencia, de abastecimiento, proveedor único. Entonces, la aprobación de contrataciones directas son aprobadas mediante resolución del titular de la entidad, ¿no? Con acuerdo del directorio correspondiente, ¿no? En este caso, normalmente esta disposición debemos tener en cuenta que no alcanza aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegables y que los órganos antes mencionados pueden de una otra manera delegar, ¿no? Entonces, respecto a la resolución de aprobación, esta requiere obligatoriamente el sustento técnico y legal en el informe o informes previos que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa, ¿no? Entonces, no es tan sencilla implementar este tipo de procedimientos. De repente muchos de ustedes dirán, no, no, yo puedo enmarcar mi requerimiento en estos supuestos, ¿no? Pero no es tan sencillo, necesariamente tienen que sustentarse a través de un informe pormenorizado, un sustento técnico legal, de tal manera que justifiquen la implementación de estas contrataciones realizadas de manera directa, ¿no? Entonces, los mencionados documentos van a ser publicados a través del SEACE dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión o adopción según corresponda, ¿no? Se encuentra totalmente prohibida, por ejemplo, la aprobación de contrataciones directas en vía de regularización. Es decir, yo no puedo hacer una compra directa y decir, ¿sabes qué? Lo voy a regularizar después. No. Primero tiene que sustentarse a través de un informe técnico legal para yo poder acogerme a este procedimiento de contratación directa, ¿no? Entonces, en las contrataciones directas no son aplicables las contrataciones complementarias, ¿no? Entonces, en las contrataciones directas, por ejemplo, por desabastecimiento y emergencia, de ser necesarias unas prestaciones adicionales, se va a requerir previamente la emisión de un nuevo acuerdo o resolución que los apruebe. ¿Correcto? Eso es la característica de lo que
podemos conocer nosotros del tema de requerimiento o adquisición de bienes y servicios u obras a través de la contratación directa. Entonces tiene su procedimiento. El otro punto muy importante es con el tema de los métodos de contratación masiva. Es decir, vamos a hablar de lo que se conoce como los catálogos electrónicos de acuerdo marcos, que se refiere normalmente a que éstas se realizan sin que medie ningún tipo de procedimiento de selección. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que siempre y cuando los bienes y servicios se encuentren en el mencionado catálogo electrónico, es decir, el acceso de las entidades adquirientes a los catálogos electrónicos, de acuerdo marco, se realiza de forma virtual a través del SEACE. A ver, para que se entienda, por ejemplo, si la empresa X que vende útiles de escritorio incorpora al catálogo el producto lapicero azul de una marca y un modelo específico, a propósito de un acuerdo marco suscrito por la mencionada empresa, cualquier entidad a nivel nacional que requiera lápices azules deberá adquirirlo desde este catálogo. Ahora, en el catálogo no habrá una sola empresa, una sola marca o un solo modelo de lapiceros, sino varios. Cuando una entidad, por ejemplo, haya convocado a un procedimiento de selección sobre los mismos bienes, estamos hablando de lapiceros azules y servicios, por ejemplo, esta deberá continuar con dicho procedimiento. En el caso de que dicho procedimiento sea declarado desierto, la nueva contratación deberá efectuarse a través del catálogo electrónico. Entonces, la implementación, gestión y mantenimiento de los catálogos electrónicos, de acuerdo marco, está a cargo de Perú Compras. Eso debemos de tener presente cuando hablamos de catálogos electrónicos de acuerdo marco. El otro son las compras corporativas, ¿no? Las entidades pueden contratar bienes y servicios en general en forma conjunta, es decir, la entidad A más la entidad B, estamos hablando de entidades públicas, más la entidad pública C, D, y así podría haber un conjunto de entidades en general, podrían hacer sus compras de manera corporativa, o también conocida como de manera conjunta, ¿no? ¿A través de qué? A través de un procedimiento de selección único, ¿no? Es decir, si la entidad pública A más la entidad pública B y la entidad pública C y etcétera, todos requieren papel bond de 80 gramos. Las 3 entidades, 4, 5, 6 entidades públicas pueden hacer sus compras de manera corporativa, tal como se conoce a través de un procedimiento de selección único que se encarga a una de ellas, ¿no? Es decir, una de las entidades del Estado va a tomar las riendas de este requerimiento, ¿no? Pero va a tomar del conjunto de empresas para hacer una compra corporativa. ¿Con qué motivo? Con el motivo de aprovechar lo que se conoce como las economías de escala, ¿no? En las mejoras y más ventajosas condiciones, en este caso para el Estado, a la que representan cada una de estas entidades, ¿no? Entonces, los bienes y servicios en general que puedan ser objeto de compras corporativas deben ser necesariamente susceptibles de homogenización, es decir, bienes que pueden ser requeridos por un grupo de entidades en las compras corporativas que éstas hacen, ¿no? En algún momento. Entonces, la entidad encargada que va a realizar el procedimiento de selección solo es responsable hasta el momento en que se determine el proveedor seleccionado y la buena pro quede consentida. Luego de esta, cada una de las entidades que participaron en la compra corporativa suscriben ya los contratos de manera independiente con el proveedor o proveedores seleccionados, ¿no? En ese sentido, el encargado, en ningún caso, el encargado va a hacer uso de la ejecución de las obligaciones generadas en la fase de ejecución contractual propiamente dichas, tales como el pago del precio, la supervisión de la ejecución de las prestaciones, la liquidación del contrato y demás obligaciones inherentes a las entidades del participantes. Entonces, esto quiere decir que el encargado que efectúa este procedimiento no se hace responsable de los posteriores actos que originan ya la entrega y dotación de estos bienes que han sido productos
de la adquisición corporativa o de manera conjunta que han hecho un conjunto de entidades, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, la ley de contratación del Estado obliga a que se hagan compras corporativas. Y en la normativa lo dice, ¿no? Compras corporativas obligatorias. Es decir, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, se establece que los bienes y servicios en general, contratados mediante compras corporativas obligatorias, necesariamente deben ser implementadas por las entidades del Estado. Perú Compras es la entidad encargada de realizar las compras corporativas obligatorias de acuerdo a un decreto supremo que es normalmente emitida para tales efectos, ¿no? Así como las directivas y documentos que están orientados hacia este tipo de compras, ¿no? Perú Compras se va a encargar de homogeneizar y consolidar los requerimientos de cada una de las entidades participantes para cuyo efecto va a determinar el contenido, la cantidad, la oportunidad, la remisión de información que deben proporcionar las mismas, así como todas las demás actuaciones preparatorias necesarias, ¿no? Entonces las entidades participantes, es decir, las entidades públicas, se encuentran obligadas necesariamente a contratar directa y exclusivamente con los proveedores seleccionados. ¿Qué cosa? Los bienes y servicios en general cuyo requerimiento haya sido materia del proceso de compras corporativas obligatorias. Por ejemplo, repito, papel bond de 80 gramos, gasolina de 80 o de 90 octanos, que normalmente son bienes que tienen o cuentan con ficha técnica, ¿no? Que es manejado por Perú Compras. De igual manera, se encuentran obligados a suscribir todos los documentos que resulten necesarios para la formalización del contrato o contratos que se deriven del procedimiento de selección, pagar al proveedor o proveedores seleccionados la contraprestación acordada previa conformidad con la prestación ejecutada, así como los demás actos relacionados con la ejecución del contrato. Es decir, Perú Compras puede designar un comité técnico especializado para determinar las características homogenizadas de los bienes y servicios, ¿no? En general, que normalmente son requeridos por las entidades participantes, para lo cual estas u otras entidades especializadas a solicitud de Perú Compras asignan los especialistas requeridos, ¿no? Entonces, las compras corporativas, tal como lo menciona la Ley de Contratación del Estado, es una obligación a la que deben sujetarse todas las entidades del Estado. No es que no, yo quiero comprar mi papel de 80 gramos de manera individual, no. Eso no está contemplado. Necesariamente para productos homogenizados se tiene que realizar de manera obligatoria las compras obligatorias. Pero también existen las compras corporativas facultativas, ¿no? En lo que concierne a este tipo de compras que se realizan de manera facultativa, se debe elaborar necesariamente un convenio o varios convenios que debe ser suscrito por cada uno de los funcionarios competentes de las entidades participantes, ¿no? En el que se establezca el objeto y el alcance del mismo, las obligaciones y responsabilidades de las partes, así como la designación de la entidad encargada de la compra corporativa. Entonces hay compras corporativas obligatorias donde no te puedes escapar tú como titular de una entidad de ser parte de esa compra corporativa obligatoria, pero también hay compras corporativas facultativas, ¿no? Es decir, de acuerdos entre algunas entidades del Estado que pueden de una u otra manera, de repente tienen un requerimiento de algún bien o servicio en común y se ponen de acuerdo para hacer una compra corporativa facultativa, ya no enmarcada dentro de la obligatoriedad donde normalmente eh, también participan un conjunto de entidades de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y de la cual tienen que sujetarse cada una de las entidades del Estado. Entonces, a manera de resumen, podemos nosotros llegar a la conclusión de que la normativa de contrataciones públicas establece una amplia variedad de procedimientos de selección, ¿no? ¿Cuántas son? 7, de las que hemos visto el día de hoy. Los procedimientos se clasifican de acuerdo al monto de las contrataciones, es decir, la cuantía, que ya lo hemos visto, eso es lo que lo diferencia a cada uno de los procedimientos, y por su objeto, ¿no? Que en este caso pueden ser bienes, servicios, consultorías en general y obras, ¿no? Y no nos olvidemos que es importante entender la dinámica de cada uno de estos procedimientos para realizar un uso adecuado
de los mismos, ¿no? Entonces yo no puedo implementar un determinado procedimiento de manera arbitraria, ¿no? Porque a mí se me ocurre de que hay un procedimiento de bienes por 1 millón de soles, no, yo lo puedo hacer de manera, lo puedo subdividir en varios procesos y en base a eso enmarcar de repente un procedimiento mucho más simple y sencillo como es la adjudicación simplificada, por ejemplo, ¿no? O la subasta inversa electrónica, ¿no? No es tan sencillo, necesariamente cada uno de los requerimientos que está en el plan anual de contrataciones, no se olviden que es un requerimiento que se hace para el año. Si hay un requerimiento para la compra de un tomógrafo, ese es un solo requerimiento por un monto determinado, en una determinada fecha y tiene que realizarse en un solo acto. Si hay un requerimiento de la adquisición de bienes por un monto de 2 millones o 3 millones, ese requerimiento se tiene que hacer en un solo acto y de acuerdo al procedimiento establecido, obviamente en base a su objeto y de acuerdo al monto de la contratación, ¿no? Es decir, como especialistas del tema de contrataciones, debemos saber enmarcarnos dentro de lo que nos configura la normativa de la Ley de Contratación del Estado, la 30.225, para no incurrir en algún tipo de faltas al final que podrían convertirse en otra manera en algún tipo de sanción, ya sea administrativa o de tipo civil o de tipo penal, dependiendo de la envergadura de la omisión en la que podríamos incurrir, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy presente al momento de enmarcar cada uno de nuestros procesos en uno de estos requerimientos correspondientes. Bien, estimados estudiantes, ha sido por mí eh, el desarrollo del tema en esta quinta semana, el día de hoy. En las próximas semanas estaremos viendo ya todo lo concerniente a la ejecución contractual, que es la etapa 3 del proceso de adquisiciones y contrataciones, para lo cual espero que revise cada uno de ustedes previamente siempre la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Y su reglamento. No se olviden de revisar la última ley de contrataciones, la vigente, porque hay ciertas modificaciones que necesariamente se tiene que revisar antes de la implementación de algún tipo de procedimiento en el que podamos nosotros implementar o desarrollar. Tengo entendido que ya presentaron ustedes el producto académico número 2, que se debe estar evaluando en estos días, exagerando el día de mañana, a más tardar, en las cuales su nota ya debe subirse al aula virtual. Y hay un tercer y último producto que quisiera mencionarles de que se trata de un producto académico que se va a realizar de manera grupal, es decir, de manera coordinada, de manera, en este caso, con la participación de cada uno de los estudiantes, para lo cual yo voy a formar los grupos de estudiantes. Tenemos 33 grupos de manera aleatoria en el sistema. Yo voy a conformar los grupos y lo voy a publicar en el foro de bienvenida para que ustedes coordinen de manera oportuna. ¿Ya? Sí, los grupos yo lo voy a formar, estimada Sabina, yo lo voy a formar los grupos y eso va a estar publicado en el foro de consultas del aula virtual. Deben estar ustedes ya observando el día de mañana los grupos para que puedan ya empezar a desarrollar este último producto académico, número 3, para la presentación oportuna, ¿no? De la misma. Entonces, estén nada más atentos a la conformación de cada uno de los grupos, no sin antes mencionarle que solo uno de los integrantes del grupo, en este caso el líder que yo también voy a elegir de manera aleatoria, va a ser el que va a presentar el producto académico. Por ejemplo, si son 4 miembros por grupo, solo uno de los 4 va a presentar el producto académico a través del aula virtual. ¿Ya? El resto simplemente va a estar atento a cuánto se sacó el líder y es la misma nota, ¿no? Si Juan Pérez es el líder del grupo,
tiene 20, obviamente todos los integrantes de ese grupo van a tener 20, ¿no? Entonces, eso va a ser, no es necesario que suban todos los integrantes del grupo el mismo producto académico, que quede claro eso. Suficiente con que en el producto único que van a subirlo esté el nombre de todos los integrantes. Suficiente con eso. ¿Correcto? Entonces, estimados estudiantes, es todo por hoy. Cualquier inquietud, duda, no se olviden de escribirme en el foro de consultas. Bien, ha sido un gusto dirigirme a cada uno de ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches.